Para la configuración pull-down hemos armado un circuito con un pulsador y una resistencia de 1000 ohmios, donde el valor del voltaje sin presionar el pulsador es de 0 voltios, ya que el circuito está abierto. Por otro lado, al presionar el pulsador se cierra el circuito y pasan libremente los 5 voltios de la fuente. En nuestro caso, nuestro sensor discreto es pasivo, ya que nuestro pulsador no genera ninguna señal activa por sí misma, solo abre y cierra el circuito permitiendo o bloqueando el paso de la corriente. Para la configuración pull-up, en nuestro circuito sin presionar el pulsador obtenemos un valor de lectura en el multímetro de 5 voltios, debido a que el circuito se encuentra cerrado, a diferencia de cuando presionamos el pulsador se abre el circuito y la lectura es de 0 voltios. Nuestra señal de entrada de nuestro sensor sería la presión física que se aplica para accionar el pulsador provocando el cierre o apertura del circuito. Y para nuestra señal de salida vendría a ser el cambio de voltaje que se produce al presionar el pulsador, que para nuestro caso es de 5 voltios. El día de hoy le voy a exponer sobre los sensores de temperatura NTC y PTC. NTC, cuya resistencia disminuye a la temperatura, y PTC, cuya resistencia aumenta con la temperatura. En este caso a mi grupo le tocó el NTC, ya que aplicamos un calor con nuestros dedos y la resistencia disminuyó. Luego procedemos a armar nuestro circuito. En este caso alimentamos desde fuente con 5 voltios, conectamos nuestra resistencia de 1K y luego nuestro sensor de temperatura, en la cual nuestra señal de entrada vendría a ser 5 voltios y nuestra señal de salida vendría a ser 3.5 voltios. Es un sensor análogo porque la lectura en el multímetro muestra un valor a 3.5, lo cual es típico en un sensor analógico que genera una señal que varía gradualmente, en lugar de señales discretas como en los sensores digitales. Y también vendría a ser un sensor pasivo, ya que los sensores pasivos no generan energía por sí misma y requieren de una fuente de alimentación externa. Experiencia, vamos a interactuar con el sensor de posición, donde insertaremos una llave e iremos acelerando en distintas fases. Primero observamos en el osciloscopio que el sensor sin acelerar produce una señal con mechas angostas donde nos arroja un valor mínimo del 10%. Este es el mínimo valor en la lectura del osciloscopio y comparamos con la lectura de multímetro, que es un 3.8%. Consideramos que la lectura de multímetro es mucho más precisa que el osciloscopio. Cuando aceleramos el sensor a 30%, observamos que el ancho de pulso se diferencia más de lo anterior, y para este caso las lecturas del osciloscopio en el multímetro son más exactas al 30%. Lo mismo ocurre cuando lo aceleramos al 50%, donde ambas lecturas, tanto como del osciloscopio y del multímetro, coinciden. Además, el ancho de pulso va tomando más forma. Para esta última fase, donde lo aceleramos al tope, observamos que el ancho de pulso en su máximo desarrollo, la comparación entre el osciloscopio y el multímetro coinciden en un 94%, que es el valor de la lectura. En la primera PPT podemos observar que la señal de entrada es la variación que se genera con la llave, y la de la salida es la lectura que nos da el ancho de pulso generado en el osciloscopio, ¿no? En la segunda podemos ver que el sensor de disposición TPS es analógico debido a que envía una señal de voltaje variable de la unidad de control del motor ECU. Este voltaje es continuo y varía en su función de la posición del acelerador. En la tercera PPT podemos ver que nuestro sensor de disposición TPS es un sensor activo, debido a que requiere una fuente de alimentación externa para generar su señal de salida. 104. Sensor de velocidad. Tenemos el efecto Hall y el efecto magnético. En las dos imágenes tenemos los tipos de señales y las conexiones. En este experimento vamos a determinar si es analógico, digital, pasivo o activo y sus tipos de señales. La conexión para el efecto Hall. Este sensor es un sensor activo porque requiere de una fuente de alimentación. En este caso tenemos una fuente de alimentación, tierra y señal. El cable de tierra va conectado al negativo del osciloscopio y el de señal va conectado al positivo del osciloscopio. En el módulo pulsamos el botón de encendido, fuente, ignición, y ahí tenemos un botón para variar las velocidades. El sensor de velocidad del efecto Hall tiene un engranaje menor, ya que su diámetro es menor que el de sensor magnético. Este sensor emite una señal digital, ya que su señal de variación es de 0 a 1. Al observar el osciloscopio solamente vemos que tiene un punto de variación. A esto se debe que solamente tiene una muesca, y su tipo de señal que emite es una señal discreta. El sensor magnético de velocidad es un sensor pasivo porque no requiere de una fuente.
Para poder observar el tipo de señal que emite este sensor, tenemos que hacer las siguientes conexiones. El cable de tierra va conectado al negativo del osciloscopio y el de señal va conectado al positivo del osciloscopio. Este sensor es un analógico, ya que emite una señal de continua. Al observar la gráfica vemos que tiene 7 variaciones. Esto se debe que el diámetro de su engranaje es más grande y tiene 7 muestras. Y su RPM es de 500 revoluciones por minuto. Para determinar su RPM de ambos engranajes, teóricamente tenemos que ver su frecuencia. En este caso es de 9.74 frecuencia. Eso multiplicado por 60 segundos nos da 550.44 revoluciones por minuto. Su error porcentual es de 0.08%.